Dios es un Dios maravilloso, es un Dios grandioso, es un Dios poderoso. Y Dios tiene un amor inmensurable para contigo. Tiene un propósito santo. Ese es el amor eterno de Dios, salvación, vida eterna. ¿A quién? A sus hijos, a sus criaturas. Y hoy Dios te quiere extender su gracia, tu amor y su misericordia. Solo cree en el poder de Dios. Acércate y Él se acercará a ti y vas a ver grandes maravillas eternas, poderosas de un Dios amante, compasivo y misericordioso. Mis amigos, estamos ya para continuar el maravilloso repaso de la lección de este trimestre, que es el último del año 2025, que está hablando acerca del libro de Josué. Y como de costumbre nosotros, antes de dar inicio a este maravilloso repaso de la lección, pedimos la presencia de Dios a través de la oración. Y ese es el propósito de ahora, de orar para que Dios nos ilumine, nos dé el entendimiento y nos podemos aferrar cada día más a través de la fe y encontrar grandes victorias en el nombre de Jesús. Para eso, amigos, vamos a orar para pedir la presencia de Dios. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, bendice, Señor, el mensaje de la lección de esta semana y bendice a tus hijos en cualquier parte del mundo donde se encuentran en este momento. Cuida de ellos, santifícalos y llénalos de tu gracia y ábreles el entendimiento para aprender más y más de tu palabra. En tu nombre maravilloso, en el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos, estamos ya en la lección número 9 y la lección número 9 lleva como título Herederos de la promesa, cautivos de la esperanza. Ese es el título de la lección número 9 de esta semana. Y para eso vamos a leer el texto bíblico de memoria de esta semana. Dice así la palabra de Dios. Vuelvan a la fortaleza ustedes, presos de esperanza. Hoy les anuncio que les restauraré todo al doble. Libro de Zacarías capítulo 9 versículo 12. El libro de Josué, desde el capítulo 13 al 21, contiene una larga lista de referencias geográficas que delimitan las porciones de las tierras asignadas a las tribus de Israel. Estas listas se basan en una comprensión teológica de la tierra prometida que es muy significativa para nosotros hoy. Mediante estas listas de lugares concretos, Dios quería enseñar a los israelitas que la tierra no era un sueño, sino que era una realidad y que Él cumple las promesas que hizo en el pasado a los patriarcas. Por consiguiente, les había prometido esta maravillosa tierra de forma tangible y inmensurable, pero tenían que hacer realidad que esa promesa en consecuencia actúen en ellos. En ese contexto, la tierra es una entidad literal y física, un lugar donde Israel podría comenzar de nuevo. En el plan original de Dios, la humanidad estaba destinada a gobernar la tierra. Esto fue el principio de Dios para con Adán y Eva en el jardín del Edén. Y el propósito de Dios era que el ser humano habitara en un lugar lleno de un gozo eterno. Y en ese gozo eterno, el paraíso que hoy día nosotros lo conocemos cuando leemos los primeros capítulos del libro de Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, el maravilloso jardín del Edén, un entorno perfecto caracterizado por la abundancia de la belleza. Allí, Adán y Eva podrían disfrutar de un contacto directo con Dios y en ese lugar especial disfrutarían de la vida eterna, condicionada a su lealtad al Creador. Y además en el jardín del Edén serviría para Adán y Eva como un centro de aprendizaje, donde ellos podrían comprender mejor el carácter de Dios y la vida que Él quería para ellos. Sin embargo, el pecado trastocó ese plan original, dando lugar al primer desplazamiento de la historia humana, y como consecuencia rompieron la relación de confianza con su Creador. Y además su relación con el jardín del Edén también cambió, y como señal de esa relación rota, tuvieron que abandonar ese maravilloso lugar perfecto. ¿Por qué? Porque Adán y Eva habían desobedecido el plan original de parte de Dios. Bajo el juicio divino,
de amor de Dios para la pareja edénica, Adán y Eva experimentaron el exilio al salir del jardín del Edén. Desde un punto de vista teológico, la consecuencia de la desobediencia es el desplazamiento del lugar diseñado por Dios. En ese sentido, la primera familia se convirtió también en los primeros refugiados espirituales, viviendo como nómadas a la espera de regresar al lugar original de donde ellos habían salido, el jardín del Edén. La primera señal posible de un regreso apareció en el llamado que Dios hace a Abraham, en el que Dios le ordenó. Y mira lo que dice las Sagradas Escrituras en relación a este maravilloso mensaje de regreso. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis capítulo 12, versículo 1. En la historia de la salvación, la importancia del llamado de Abraham puede apreciarse solo cuando uno se da cuenta de que marcó una transición del juicio a la promesa. Aunque los descendientes de Abraham fueron nómades durante varios siglos, la obediencia del patriarca puso en marcha el viaje para que pudieran asentarse en la maravillosa tierra prometida. En el camino, Abraham experimentó periodos de exilio, al abandonar temporalmente la tierra y regresar más tarde. De manera muy similar, sus descendientes también atravesaron siglos de salida y regreso, como cuando se convirtieron en refugiados en Egipto y más tarde en esclavos, hasta que vino la maravillosa mano poderosa donde Dios intervino en su favor. A través de todos esos viajes nómadas de la familia de Abraham, que nunca llega, nunca se satisface, siempre anhelan el hogar, el libro de Génesis presenta una pulsación de esperanza. Aunque probaron las bendiciones divinas, signos del fiel cumplimiento de la promesa de Dios, Adán, Noé y los patriarcas del Antiguo Testamento, hablando del libro de Génesis, continuaron esperando la victoria divina final sobre el mal y la muerte, porque solo esto los llevaría a ellos y a nosotros a una creación entera, al maravilloso jardín del Edén, un lugar eterno, un lugar que va a ser por siempre y para siempre. En el peregrinaje de los 400 años de los hijos de Abraham, terminó con un viaje de 40 años por el desierto, donde el discurso final de Moisés preparó a Israel para la transición de la promesa a la restauración, de un estado nómada a un estado sedentario. Desde el punto de vista teológico, Josué guió a Israel en su regreso a la tierra de Dios. Ese regreso no significa que Canaán sería la ubicación real, literal, del jardín del Edén. Los límites geográficos no definen la tierra de Dios, sino más bien su presencia en medio de ella. Ahora vamos a ver 4 puntos muy importantes sobre la tierra, lugar donde Dios nos ha puesto para vivir, pero el sueño divino de Dios es llevarnos muy pronto al verdadero lugar, donde será nuestro hogar con Él y para siempre. Un lugar donde nunca más habrá dolor, ni muerte, ni miseria, porque todas las cosas pasaron. Entonces vamos a ver 4 puntos muy importantes. Y el primer punto es la tierra como un don. Con el cruce del Jordán y la conquista de ciudades y territorios claves, la promesa a los patriarcas se convirtió finalmente en una realidad tangible. El marco que definía la identidad y el origen social de Israel estaba integrado en la tierra. La asignación de territorios entre tribus, clanes y familias no era simplemente una división de la tierra, sino una manifestación de principios divinos para ordenar una sociedad que refleja el carácter de Dios. Cada división dentro de la tierra reflejaba la estructura social prevista por Dios, subrayando la importancia de la igualdad de oportunidades y al mismo tiempo la responsabilidad comunitaria y la cooperación entre el pueblo elegido. La tierra no solamente iba a proporcionar los límites geográficos, sino que también les daba a los israelitas un sentido de pertenencia y unidad. Su asentamiento en la tierra afirmaba su identidad como pueblo elegido, distinto de otras naciones. En este sentido de identidad colectiva, fomentaba la solidaridad y el apoyo mutuo entre las diversas tribus y familias, reforzando los lazos de parentesco y la obligación pactada. Ahora, el segundo punto en relación a esto es la tierra como reflejo del carácter de Dios.
La posesión de la tierra también facilitó un entendimiento más profundo del carácter y la fidelidad de Dios. La tierra sirvió como una expresión tangible de las promesas del pacto de Dios, un recordatorio constante de su compromiso inquebrantable con su pueblo elegido. A través de su permanencia en este territorio prometido, los israelitas pudieron comprender mejor el cuidado providencial y el amor inquebrantable de Dios, lo que fomentó un profundo sentido de gratitud y reverencia. A diferencia de la tierra agrícola, del riego de Egipto, donde los recursos eran abundantes, la tierra de Canaán exigía un mayor nivel de dependencia de la providencia divina. El desafío de depender de las lluvias tempranas, tanto en la primavera como también de las lluvias tardías, como en el otoño, controladas por el Señor. El Creador ofrecía oportunidades para el crecimiento espiritual, poniendo a prueba el compromiso de Israel con la relación de la alianza con Dios. Hubo momentos, sin embargo, en los que Israel no dependió de Dios y sucumbió a las peligrosas trampas que condujeron a la idolatría. Tristemente, el pueblo se desligó, tristemente. Punto siguiente, la tierra como responsabilidad. Vivir en la tierra requería el cumplimiento de los requisitos del pacto descritos en la Torá, en el Pentateuco. A los israelitas se les pedía que llevaran una vida de rectitud y obediencia, honrando los mandamientos y los estatutos de Dios. La tierra constituía una prueba de fuego para la fidelidad de los israelitas a Jehová, desafiándolos a permanecer fieles en medio de la prosperidad y de la adversidad. Gracias a las experiencias vividas en la tierra, los israelitas aprendieron la importancia de la humildad, el arrepentimiento y la confianza en el cuidado providencial de Dios. Israel tenía que recordar que, en última instancia, la tierra pertenecía a Dios, lo que significaba la propiedad divina sobre ella. Y para esto, mira lo que dice el texto bíblico en relación a la tierra que le pertenece a Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo en el que él habita. El libro de Salmos 24 del 1 al 2. Aunque se le otorgó a Israel como un don, la tierra constituía un recordatorio de la posición del pueblo como forasteros y arrendatarios temporales de la tierra de Dios. La ocupación de los israelitas en la tierra dependía de su fidelidad al Señor y de su adhesión a los principios esbozados en el pacto. Como administradores de la creación de Dios, Israel tenía la tarea de defender la santidad de la tierra y vivir en armonía de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en esta última parte vamos a ver la tierra y nosotros. Aunque en el Nuevo Testamento no trata el tema de la tierra con la misma intensidad, el entendimiento teológico de la relación entre Israel, Dios y la tierra encuentran una nueva expresión en las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. El pueblo de Dios no tenía una herencia definida geográficamente en el Nuevo Testamento, pero queda claro que la herencia de la iglesia es el reino de Dios, así como la tierra era inicialmente una promesa en el Antiguo Testamento, luego fue un don y después un desafío. El reino de Dios en el Nuevo Testamento para nosotros encarna todos esos aspectos de lo que fue en el pasado, de las promesas de Dios para con su pueblo en el pasado. Volviendo al tema de la tierra prometida, entonces los israelitas pudieron disfrutar de los frutos de la tierra desde el primer día en que pusieron pie en la tierra que fluye leche y miel. Pero no significaba que todas las bendiciones de la tierra ya eran suyas. Pasarían muchos años antes de que se convirtieran en los poseedores de todos los beneficios inherentes a la tierra. Pero desde su comienzo, el pueblo de Israel, antes de llegar a la tierra prometida, cuando ellos salieron con mano poderosa de Dios, de los ejércitos de Egipto para entrar a la tierra prometida, el pueblo de Dios encontró en el camino desafíos que ellos tenían que enfrentar, y en su confianza total en el único Dios verdadero y vivir una vida de obediencia acorde con la verdad recibida de Dios por medio de sus siervos los profetas, ellos verían el poder de Dios. Porque no es con armas, sino con el Espíritu de Dios, de cómo ellos llegarían a alcanzar por la fe en Jesús la promesa de entrar a la tierra prometida y se convertirían en herederos de esas maravillosas promesas. Como ustedes ya saben, mis amigos, en los capítulos 13 al 21 del libro de Josué se da a conocer la
distribución de la tierra entre las distintas tribus de Israel. Tal distribución incluye no solamente lo que había sido asignado a Israel, sino también lo que éste debía aún ocupar dentro de ese territorio. Los israelitas podían vivir con seguridad en la tierra que Dios los había concedido como herencia. Sin embargo, la iniciativa de Dios debía estar acompañada de una respuesta humana. La primera mitad del libro de Josué muestra cómo Dios otorgó la tierra a su pueblo, desposeyendo a los cananeos. La segunda mitad relata cómo Israel tomó la tierra y se asentó en ella. Esta complejidad de la conquista ilustra la dinámica de nuestra salvación. Al igual que Israel, no podemos hacer nada para obtener la salvación. La salvación es un don gratuito que recibimos por gracia, la gracia de Dios hacia nosotros, ya que esta es un regalo, así como la tierra fue un regalo de Dios a Israel basado en la relación del pacto entre ambos, entre Dios y su pueblo, pero ciertamente en este pacto no se basó en los méritos del pueblo, porque todos los méritos fueron de Dios, de Jesús. Sin embargo, para que los israelitas pudieran disfrutar del regalo de Dios, tuvieron que asumir todas las responsabilidades que conllevan a vivir en la tierra. De manera semejante, nosotros debemos pasar por el proceso de la santificación, la obediencia amorosa a los requerimientos divinos establecidos por el Señor Dios a través de sus mandamientos. Y mira lo que aquí vamos a encontrar, dos testimonios claros, bíblicos, de lo que Dios requiere de ti y de mí. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Libro de Juan capítulo 15, versículo 10. Esa primera declaración es la declaración de Jesús. Jesús dice, si me amas, obedéceme. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y ahora vamos a ver otro mensaje en relación a esto, de lo que dice el libro de Juan también, de lo que dijo Jesús. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta obediencia a su ley es la respuesta al gran amor inmensurable que hemos recibido de Dios. Y por su gracia, la gracia de Jesús, nos convertimos en ciudadanos del reino de Dios, a pesar de las diferencias entre las dos realidades. El paralelismo entre la recepción de la tierra por gracia y el acceso a la salvación por gracia, amigos, se asemejan considerablemente el uno con el otro. Este maravilloso don de la gracia de Dios lo hemos recibido de parte de Dios, pero podemos perderlo si no somos muy cuidadosos. Si descuidamos, lo podemos perder. Por eso que no hay que vivir confiadamente. Nuestra confianza hoy y siempre es el Dios de Jacob, el Dios eterno, nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, y vivir acorde con lo que Dios ha establecido con un propósito santo para nuestra vida. Y la guía máxima siempre, siempre en este camino, de este sendero, es la palabra de Dios, el libro autoritativo, el libro sagrado. Dios hablando a su pueblo a través de su palabra, a través de la Santa Biblia. Por otra parte, mis amigos, la tierra era tan fundamental para la existencia de Israel como pueblo de Dios, que debía distribuirse entre las tribus y las familias, para evitar que alguien se convirtiera únicamente en el dueño y el amo de esos lugares. En contraste con Egipto, donde los ciudadanos perdían regularmente sus tierras y se convertían en siervos del faraón, el propósito de Dios para los israelitas era que nunca quedaran indefinidamente privados de su propiedad y sus derechos. Nadie fuera de las familias a las que la tierra habían sido asignadas originalmente podrían poseerla. De hecho, según el plan de Dios, la tierra nunca podría ser vendida, sino solamente arrendada según su valor establecido, y solo durante el número de los años que restaban hasta el siguiente jubileo. Por lo tanto, los parientes de una persona que se habían visto obligados por las circunstancias a vender su tierra ancestral tenían el deber de rescatarla incluso antes de que llegara el jubileo. El jubileo era el 50º año. Eso quiere decir que el año era 50, y en ese año 50 que se cumplía el jubileo, debía ser un tiempo de celebración y regocijo para los israelitas. Además, el año del jubileo implicaba un año de liberación de las deudas y todo tipo de servidumbre. Todos los prisioneros cautivos eran liberados, todos los esclavos eran liberados, y todas las deudas eran perdonadas y todas las propiedades eran devueltas a sus dueños originales. Además, todos los trabajos debían cesar durante todo un año, y aquellos
sujetos a contratos laborales, eran liberados de ellos. Uno de los beneficios del jubileo era tanto la tierra como la gente que podían descansar. La repartición de la tierra se convirtió, así decirlo, en una ventana que permitía contemplar el corazón de Dios como nuestro Padre Celestial. Él quería que sus hijos fueran generosos con los menos afortunados y permitirían que sus tierras los alimentaran cada séptimo año. El año sabático aplicaba el principio del mandamiento del sábado a mayor escala. Además del valor y fomentar el trabajo, la propiedad de la tierra, también exigía el respeto y la amabilidad hacia quienes enfrentaban dificultades económicas. La legislación acerca de la propiedad de la tierra proporcionaba a cada israelita la oportunidad de liberarse de circunstancias opresivas, heredadas o propias, y de tener un nuevo comienzo en la vida. Esa esencia es el principal propósito del Evangelio: borrar la distinción entre ricos y pobres, empresarios y empleados, privilegiados y desfavorecidos, poniéndonos a todos en pie de una igualdad al reconocer nuestra total necesidad de la gracia de Dios. Pero, desgraciadamente, Israel no cumplió la promesa. No cumplió la norma establecida por el Señor Dios, porque se preocuparon más de la tierra y olvidaron al dador de la tierra. El deseo de preocuparse por los frutos de la tierra a tal extremo que se olvidaron de depender constantemente del dueño de la tierra. Y esto llevó a los israelitas a quedar enredados en las horribles consecuencias de los cultos a la fertilidad y a la adoración de demonios. Y tristemente fueron expulsados de aquel lugar por su desobediencia y fueron llevados cautivos. Y uno de los puntos fundamentales que habla la lección de esta semana es que fueron llevados a Babilonia como esclavos. Desde el tiempo de los jueces hasta el exilio, Israel luchó la mayor parte del tiempo para mantener el control sobre la tierra. Hacia el final de ese periodo, Dios envió profetas para advertir a su pueblo sobre el juicio inminente debido a la ruptura del pacto, pero no escucharon. Bajo el juicio, Israel y Judá fueron exiliados del lugar que Dios los había planificado para ellos. Durante el exilio se volvieron nómadas una vez más, abandonando la tierra y yendo en dirección opuesta a Abraham, yendo en dirección opuesta a lo que Dios había hablado desde un inicio, cuando hizo el llamado a este maravilloso hombre de fe llamado Abraham. Sin embargo, el exilio en Babilonia por mano de Nabucodonosor no debía durar más de 70 años, y en los libros proféticos la promesa de regresar estaba estrechamente vinculada al mensaje inmutable del juicio. Este regreso equivale a una nueva creación, con matices edénicos. Esdras y Nehemías, en ese entonces, actuando como el Moisés de antaño, guiaron al pueblo de Dios de regresar a Canaán, con la promesa de que Dios bendeciría sus esfuerzos para restaurar Jerusalén. Desde Babilonia, ahora en una provincia persa, el pueblo de Dios hizo una peregrinación hacia la tierra. A pesar de encontrar una fuerte oposición, el pueblo finalmente logró reconstruir el templo de Jerusalén. Sin embargo, durante todo el proceso, Esdras y Nehemías tuvieron que luchar contra la apostasía que asolaba al pueblo rebelde de Israel. A pesar del avivamiento y la reforma espiritual que se produjeron en los primeros días, la posesión de la tierra se volvió incierta una vez más y los judíos regresaron sufriendo la opresión extranjera durante el periodo intertestamentario. Con la llegada del Mesías, con la llegada de Jesús a la tierra, la luz volvió a brillar. El primer versículo del Nuevo Testamento, de Mateo 1:1, ya mostraba de que Jesús representaba un nuevo comienzo para la humanidad. Jesús vino a vencer allí donde Adán había sido derrotado. Él rechazó toda cosa que el enemigo puso. Por eso que el rechazo de Cristo a la tentación del diablo de darle todos los reinos de la tierra no significaba que Jesús no los iba a conquistar, sino que simplemente muestra que Él iba a conquistar, pero a la manera de Dios. Por eso que Jesús se sometió estrictamente a la voluntad de Dios y en muchas
pasajes bíblicos Jesús dijo: he venido a hacer la voluntad de mi Padre y no mi voluntad. Por eso que Jesús se sujetó al plan divino de Dios. Voy a venir a conquistar, pero se va a hacer de acuerdo al plan establecido de Dios, y Jesús lo cumplió. Como un nuevo Adán, Jesús se convirtió en el gobernante de todas las naciones, cuyo reino no pasará. Esta universalización de la tierra es evidente en el concepto del reino de Dios que inauguró Jesús. Este día no es una espiritualización ni una reinterpretación del concepto de tierra del Antiguo Testamento. De hecho, está en sintonía con el aspecto universal del pacto abrahámico, ya evidente en el contexto original. Lo que hace el Nuevo Testamento es explicar cuándo y cómo se cumplirán esas maravillosas promesas. La inauguración del reino de Dios en Jesús introduce una tensión que no siempre fue evidente en el Antiguo Testamento. Aunque Cristo trajo la restauración final, su pueblo todavía estaba en peregrinación. En cierto sentido, su pueblo ya era parte de su reino. ¿Por qué? Con Él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, sus discípulos todavía eran nómadas en un mundo al que no pertenecían, mientras esperaban el cumplimiento total de la promesa. La experiencia nómada del pueblo de Dios hacia su lugar definitivo de descanso llega a su fin en la Nueva Jerusalén, que se describe claramente no solo como un regreso a la tierra prometida, modelada según el relato del Éxodo, sino también como un regreso al Edén. El río de la vida fluye por el centro de la ciudad y riega el árbol de la vida, que es accesible a todas las naciones. Como en el Edén antes de la caída, no hay lugar para la maldición del pecado y la muerte, y Dios reside una vez más con su pueblo, pero esta vez para siempre. Aquí la historia redentora vuelve al punto de partida. En el centro de todo se encuentra la cruz de Cristo, donde el Mesías pagó el rescate y el pasaje de ida con su sangre. El nuevo Adán es el que traerá de vuelta a casa a sus hijos refugiados. Oh, qué día tan glorioso será ese momento maravilloso en la tierra nueva, lo que describe el libro de Apocalipsis en los últimos capítulos. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, pero ahora todas las cosas son hechas nuevas. Y ese es el anhelo del Evangelio, ese es el anhelo de Dios a través del Evangelio, de llevarnos a ese maravilloso cumplimiento final de lo que Jesús ha prometido cuando vino a esta tierra. Amigos, para que se cumpla plenamente la promesa de Dios, nosotros, al igual que los israelitas de antaño, debemos de cooperar con Dios para nuestra salvación. Esta salvación que fue ganada por Jesús con sus propios méritos divinos y nos ofrece a cada uno de nosotros por su maravillosa gracia. Es lo que Él nos extiende con ese maravilloso propósito salvífico para poder entrar a las puertas maravillosas cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores venga. Por eso, mis amigos, en este proceso de peregrinaje, mientras estamos en esta tierra y nos dirigimos por fe hacia la tierra prometida, la tierra celestial, incluye no retroceder ante las dificultades, porque les es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan lo prometido. El libro de Hebreos capítulo 10, versículo 36. Como herederos de las promesas de Dios, perseveremos, esforcémonos constantemente por llevar una vida pura y con principios, reflejando la santidad y el amor de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Libro de 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. El interés que Dios ha manifestado en nosotros puede transformar nuestra vida y puede transformar nuestra visión de la vida. Que la certeza de la herencia indescriptiblemente rica que Él nos ha reservado de forma tan extraordinaria en nuestra vida diaria, con el conocimiento de Él, nos ayude a seguir bajo esa dirección por fe y para fe. Las promesas se van a cumplir tarde o temprano. Dios ha prometido y está dispuesto a seguir obrando
para mostrarnos cada día más esa maravillosa evidencia a través de su palabra. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dios sigue ayudándonos para que podamos sentir, para que podamos seguir adelante en el camino de la fe de Jesús. Y con nuestra disposición debemos de seguir y seguir. Tarde o temprano entraremos al único hogar eterno de la tierra prometida, la tierra celestial, el lugar edénico, de lo que un día dejamos. Volveremos a entrar por la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hemos sido llamados a ser herederos de las promesas. Dios nos ha llamado para ser herederos. No perdamos de ninguna manera esa maravillosa bendición. La bendición de la patria eterna está en nuestras manos. Jesús está delante de nosotros. Nos quiere ayudar, nos quiere fortalecer. Entonces avancemos sin temor, sin dudar, sin desconfiar. Creamos en las promesas de Dios y vamos a recibir y seremos coherederos, herederos de las maravillosas promesas, no solamente al vivir con Jesús en el cielo por 1000 años, sino también en la tierra nueva, transformada después de los 1000 años. Y no solamente en la tierra renovada y transformada, sino también con Jesús, en Jesús, por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Ese es el anhelo de Dios. No pierdas tu salvación. Aférrate a Dios. Cambia de dirección. Cambia de manera de pensar. Busca la presencia de Dios. Señor, ayúdame, ilumíname, cámbiame. Quiero orientarme a tus pensamientos divinos. Dirígeme por medio de tu palabra. Ayúdame a caminar. Y vas a recibir esa maravillosa bendición eterna cuando Jesús venga por segunda vez. Por eso que te extiendo la invitación donde te encuentres. Y agárrate de esa promesa. Y veremos por gracia de Jesús esa bendición eterna de entrar a las puertas de oro cuando Jesús venga por segunda vez. Si es así tu deseo en el corazón, entonces sigue adelante, con fe, con confianza, con optimismo, que Dios está contigo y te va a cuidar y te va a guardar para que tú puedas con Él, entrar a ese maravilloso lugar edénico, el paraíso eterno, el paraíso celestial, en el reino de los cielos. Si es así lo que tú deseas en el corazón, entonces vamos a orar para que Dios santifique ese anhelo en tu corazón y te siga preparando con ese propósito en mente. Vamos a orar. Querido Padre, cuida de tus hijos. Ayúdalos, Dios, a entender que hemos sido llamados a ser coherederos, herederos de las promesas del cielo y que se cumplan, Señor, esas maravillosas promesas. Pero también, Padre, ayúdanos y ayúdanos a ellos a mantenerse fuertes y firmes sin retroceder en el camino de Jesús. Prepara sus vidas, santifícalos y ayúdalos a avanzar. El enemigo pondrá cualquier obstáculo, pero Padre, que ellos sigan adelante, a pesar de las dificultades, sigan adelante, porque tarde o temprano llegará la liberación absoluta de Dios para vida eterna en el nombre de Jesús. Guárdalo, Señor, en tu nombre. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amigos, una bendición poder haber estudiado la lección de Escuela Sabática con ustedes. Nos esperamos la siguiente semana y que la gracia de Dios te acompañe hoy, mañana y siempre. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Bye bye.